esforzarnos para servir al Señor, esforzarnos para cumplir el rol que tenemos como sacerdotes, como jefes de familia, como aquellos que pastorean una familia, valientes, porque saber que Dios nos hace valientes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Recordarles que el lunes tenemos una reunión donde el Consejo Pastoral de la ciudad invita a pastores, a líderes, obreros e intercesores en este lugar, lunes 19:30, donde estaremos ahí orando, adorando y también habrá palabra, ¿no? Hablaba con una hermana y le digo que son de tantas bendiciones esas reuniones. Uno sale fortalecido, ¿no? Vio que los lunes uno a veces siempre arranca un poco, pero sale de esas reuniones hecho un fuego, amén. Así que le animo, si usted puede, participar, amén. Y la unidad, ¿no?, de los pastores, de los líderes, porque somos uno, amén. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos unidos, somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia. Esto es un templo, pero la iglesia somos nosotros y los hermanos que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El Señor nos manda a que abramos grupos de personas que sirvan y sigan a Jesucristo. Ese grupo de personas son iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay templo, bárbaro. Y si no, recuerden que el mayor crecimiento de la iglesia cristiana fue sin templos. Se reunían en las casas, en los barrios, en las plazas, y no predicaba solamente el pastor. Cada integrante le hablaba a sus compañeros, a sus amigos, que Jesucristo está vivo. Y entonces la iglesia se empezó a expandir. De 12 fue creciendo hasta llegar a este tiempo, ¿no? Así que decirle al que está a tu lado, tenés que predicarle a tus vecinos, a tus compañeros. No seas haragán, hay que trabajar en el reino, amén. Gloria a Dios. Si todos imitaríamos a nuestros antecesores, le puedo asegurar que tendríamos problemas con el lugar. Pero tenemos que ser una iglesia trabajadora, amén. Porque Dios dice que va a premiar a los que le buscan y que todo el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Hay recompensa para nuestro trabajo. Dice que el Señor mismo, si somos fieles hasta el fin, Él nos va a coronar, ¿no? ¿Y cuánto le gustaría recibir la corona de parte de Jesús? Qué bueno, ¿no? Que nos diga, mientras estuviste en la tierra, fuiste fiel a lo que te mandé. Me serviste, predicaste, discipulaste, participaste en las reuniones. Gloria a Dios. No va a haber momento más lindo que ese, amén. Gloria a Dios. Qué bueno saber que estamos en el plan de Dios. Dice que la Biblia en el Salmo 139, que Dios nos escogió cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Pero como éramos cabeza dura, anduvimos vagando hasta que Dios nos alcanzó con su amor, a través de alguien que oró por nosotros y que nos dijo que Jesús no era una religión, que Jesús era el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Amén. Por eso es importante que la Biblia habla mucho que no nos olvidemos de lo que Cristo hizo por nosotros, que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, ¿no? Que quizás cuando llegamos al Señor, porque la mayoría o la gran mayoría llegamos con problemas. ¿Cuántos llegaron con problemas? Problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas con la familia, a veces problemas con la salud, con los vicios, con el juego, qué sé yo. Y que llegamos muy deteriorados al camino del Señor, ¿no? Luego Dios, ¿qué hace? Dios sana nuestro corazón herido, nos da alegría, nos da paz. Empieza a prosperarnos en todas las cosas. Y al prosperarnos, no tenemos que olvidarnos de que tenemos que buscar siempre la presencia del Señor, que necesitamos estar juntos para adorarle y para aprender y para entrenarnos, y que el amor de Dios sea prioritario y que nuestro corazón no sea seducido por las cosas de este mundo, ¿no? Porque a veces mucha gente llegó a Cristo en la ruina, Dios lo bendijo, lo prosperó, emprendieron cosas, le funcionó, y usted lo ve a 20 metros
pastor, ya voy a ir a la iglesia, estoy tan bendecido, tan prosperado que no nos olvidemos que el Señor nos rescató del pozo cenagoso, dice la Biblia, ¿no? Del pozo de la desesperación, porque quizás muchos de los que estamos aquí llegamos sin ganas de vivir a Cristo, llegamos sin propósito, sin fuerza, sin ánimo. Llegamos a Cristo golpeado por un montón de situaciones y Cristo nos abrazó y nos sanó y experimentamos la presencia de Dios. Y eso nos llevó a compartir con otros que Jesús es real, que Jesús puede cambiar un corazón que le busca, que Jesús puede traer la paz donde hay discordia, que Jesús puede traer prosperidad donde hay miseria y que puede traer sanidad donde hay enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de nosotros hemos experimentado, ¿no? Y el Señor me daba esta palabra, el título es No te olvides, no nos olvidemos. Busque conmigo Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, ¿no? Dios, conociendo el corazón de los hombres, nos dice, no nos olvidemos, cuidémonos de no olvidarnos de cómo llegamos al camino del Señor. No nos olvidemos de las bendiciones que recibimos del Señor, porque el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos siempre. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, ¿no? Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos a Cristo y unidos a la iglesia, que son nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando estamos unidos a Cristo y unidos a mis hermanos, dice que Dios envía la bendición, ¿no? Y se desata la gloria, se desata el poder de Dios en un ambiente de fe, ¿no? Una hermana me decía, qué bendiciones son las reuniones de obreros, de pastores, de intercesores. Claro, le digo, porque cuando buscamos al Señor, cuando lo buscamos con toda el alma, Dios desciende y hace lo que solo Él puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra está en Deuteronomio 8:11, ¿lo tiene por ahí? Y es como una advertencia que Dios le hace al pueblo y que nos hace a nosotros, ¿no? Que los afanes, que las cosas de este mundo no nos roben el tiempo que tenemos que darle al Señor. Amén. No nos roben el tiempo que tenemos que brindarle al Señor, sabiendo que Él nos llamó a servirle, que Él nos llamó a alcanzar a los perdidos, que Él nos llamó a enseñar la palabra a otros, que Él nos enseñó a que sanemos a los enfermos y liberemos a los oprimidos. Ese es el objetivo principal de la iglesia, reproducirse y extender el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nos olvidamos de esos y nos enfocamos en nosotros. Y nos enfocamos en lo que nos pasa a nosotros y quizás en el buen pasar que tenemos y decimos, bueno, ahora estoy tan bendecido que no tengo tiempo para la iglesia. No, pero no nos olvidemos, dice Dios. Dice este pasaje, capítulo 8:11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y su estatuto que yo te ordeno hoy. Y escucha el 12. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y el 14 es la clave. Y no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿no? Qué tremendo. Diga conmigo, no nos olvidemos. Es cortito el tema, ¿no? No nos olvidemos que Cristo murió por nosotros. Amén. Que llegamos al camino del Señor malolientes de pecado. ¿Por qué? Porque quebrantamos sus leyes. Y el destino nuestro era el infierno. Era estar lejos de la presencia de Dios. ¿Pero por qué, pastor, si yo no hago mal a nadie, no robo, trabajo, respeto a mis padres? Porque quebrantamos todas las leyes de Dios, que está en Éxodo 20, después léala. Y entonces, si ofendemos en un punto la ley de Dios, somos culpables de todo. Entonces estábamos bajo condenación. ¿Cuántos entienden esto? Necesitábamos a alguien que nos salve de esa condenación. Y sabemos que cuando pusimos la fe en Jesús,
Él nos perdonó, nos limpió y nos rescató del destino que teníamos, que era el infierno. ¿Cuántos comprenden esto? Hay dos destinos: la presencia de Dios, el lugar donde Dios preparó, o el infierno. Entonces, el que obedece a Dios, le sirve a Dios, vive a la manera de Dios, tiene garantizado la salvación. Amén. Y el que rechaza al Señor, dice, está condenado. Pero debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Fíjese, acompáñeme, deje algo ahí y acompáñeme al capítulo 2 de Efesios, ¿no? Primeramente, el Señor nos sacó de la muerte espiritual. Amén. Él nos rescató, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos lejos de Dios, no teníamos el Espíritu de Dios. Entonces, espiritualmente estábamos muertos. Diga conmigo, cuando estábamos lejos de Cristo, no teníamos el Espíritu de Dios. Teníamos nuestro espíritu humano y otros muchachos. ¿No? Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios entró en nuestra casa espiritual. Amén. Por eso tenemos que recordar de dónde Cristo nos sacó. Porque estábamos en tinieblas, porque estábamos atados a vicios, a rencores, a odios, a pecados, a costumbres de los pueblos, contraria a la Biblia, y que corríamos como corrían todos, hasta que Cristo se presentó a nuestras vidas y nos dio el entendimiento de que Él nos dejó su ley, su palabra, para que nosotros podamos vivir en esta vida realmente en paz, feliz, que podamos vivir aplicando los principios que son vigentes hoy. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es vigente hoy, aunque se escribió hace miles de años, por 1600 años, con 40 escritores, la Biblia sigue vigente hoy. Y Dios nos dice que no nos olvidemos de su ley, ¿no? Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor era religioso, pero no conocía la ley de Dios ni tampoco la practicaba. Entonces me iba bien al infierno igual que un asesino, un violador, un ladrón, porque no tenía Cristo, y sin Cristo no hay salvación. ¿Cuántos entienden esto? Y fíjese lo que dice Efesios 2. Dice, Él, está hablando de Jesús, os dio vida a vosotros. Fíjese nuestro estado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. ¿Qué significa el pecado? Desobedecer la ley de Dios. Después anote Éxodo 20 y léalo en su casa. Si no quebrantamos un montón de mandamientos que Dios estableció para que vivamos a su manera y para que tengamos las bendiciones del cielo. ¿Amén? Pero nosotros corríamos como corría la gente y no entendíamos, no comprendíamos. Pero dice la Biblia que cuando nos convertimos, cuando rendimos nuestro corazón a Cristo, Dios nos quita el velo. ¿Cuántos entienden esto? Dios nos quita el velo, ¿no? Para entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Más allá de que nos dio una conciencia para entender el bien y el mal, la Biblia nos enseña lo que a Dios le agrada y lo que Dios aborrece. Y cuando decidimos seguir a Cristo, tenemos interés por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque queremos agradar a aquel que amamos. Y si lo amamos, dijo Jesús, si ustedes me aman, van a leer mi palabra, van a guardar mis mandamientos y lo van a practicar en su vida cotidiana. Amén. Entonces ese es el distintivo de alguien que ama a Dios. Mire, si hay alguien que habla muy lindo pero vive de otra manera, esa persona no ama a Dios. Porque puede tener la Biblia en la mente, pero sus hechos dicen otra cosa. Entonces el que ama verdaderamente a Dios, aprende la palabra, lee la palabra y la comparte con otros. Amén, porque no quiere guardarse ese tesoro, eso tan lindo, ¿no? De lo que recibe uno del Señor, lo tiene que compartir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se encuentra con Jesús, lo quiere compartir con todos. Y eso tiene que ser normal en un cristiano que tuvo un encuentro con Jesús.
¿no? Cuando esa persona que estaba en el cementerio, dice que se lastimaba el cuerpo, que las cadenas no lo podían atar y que estaba atormentado por demonios, cuando Jesús se le presentó y lo liberó de los espíritus, dice que el hombre quedó en su cabal juicio. Decirle que está todo, se le fue la locura. Y entonces quería seguir a Jesús, porque había recibido la libertad de su alma oprimida por los demonios. Y Jesús dijo, no, tranquilo, contale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, testificar de Jesús. Amén. Y eso es algo que no tenemos que olvidarnos, porque si no la iglesia se acomoda mientras la gente se muere sin Cristo. La iglesia se acomoda mientras la gente sigue en la ignorancia de la idolatría, sigue en la ignorancia de una vida desenfrenada. Necesitan conocer la verdad, y la verdad, que es la palabra, los va a hacer libres de la ignorancia y libres de las cadenas que le atan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quiénes son los que tienen que dar a conocer la verdad? Mira lo que está a tu lado. Sí, es él, es ella, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? No, pastor, estoy cómodo, yo soy cada 15 días, ¿digo? Yo soy mensual, ¿no? Y no le hablamos a nadie, no nos alimentamos, no nos preparamos, no nos congregamos. Estamos complicados, decía que estás complicado, hermano. Dios nos está hablando, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Diga conmigo, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde tiene control Satanás? En los que quebrantan todas las leyes de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Satanás, el diablo, existe en toda la Biblia. Jesús habló de él, la Biblia habla de él. Pero tiene dominio sobre la gente que vive la vida loca, lejos de Dios. Y la consecuencia viene, porque Satanás no te perdona. Dios perdona, pero Satanás quiere arruinar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Por eso volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Amén. Y no olvidemos de dónde nos rescató el Señor, de esa confusión, de esa corriente de ignorancia, de esas ideologías antibíblicas. Cada vez hay más ideologías antibíblicas. ¿Cuánto comprenden esto? Por eso tenemos que conocer la palabra. Y entonces de ahí nos sacó el Señor. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿no? De nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No olvidemos que nosotros estábamos bajo la ira de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Ah, pastor, yo pensé que si me moría me iba al cielo. No, cuando estábamos lejos de Cristo, cuando quebrantábamos las leyes de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Y dice, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. No olvidemos que Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir para que nosotros seamos luz, seamos sal, compartamos las buenas nuevas, extendamos el reino de Dios. Amén. Ese es el propósito por el cual nosotros somos llamados, para compartir las buenas nuevas con otros. ¿Cuánta gente hoy está atormentada? ¿Cuánta gente hoy está viviendo en tormentos, en miedo, en fobia, en ansiedad, en adicciones cada vez más, donde todo es líquido, ¿vio? La sociedad líquida, nada es sólido, nada es establecido, pero Dios estableció sus mandamientos para que comprobemos que podemos vivir en paz, que podemos disfrutar un día a la vez, que podemos tener gratitud y contentamiento, porque todo lo que Dios creó es para que el hombre lo disfrute. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre se enorgullece y quiere más. Tiene la adicción al poder, la adicción al dinero, y ese orgullo nos lleva a la ruina. Es importante que no nos olvidemos que Dios nos sacó de esa postura. ¿Cuántos eran orgullosos antes de conocer al Señor? Más orgulloso,
Vio que es medio repugnante el orgulloso. Bueno, yo era bastante orgulloso. Y doy gracias a Dios porque Dios me quebró el orgullo. No, ¿cómo te quiebra el orgullo? ¿Se lo digo? Vio que la Biblia habla que el aceite es símbolo de la presencia de Dios. ¿Cómo sale el oliva? ¿Cómo sale el aceite? Te tiene que pisar. La aceituna se tiene que pisar para que salga el aceite. Si no hay quebrantamiento, no va a haber humildad. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuál es el quebrantamiento, pastor? El proceso donde Dios quiere quebrar nuestro orgullo para que seamos como Él, mansos y humildes de corazón y tener paz en el alma. El orgulloso no tiene paz. El orgulloso no recibe consejo. El orgulloso solo habla de sus logros. Pero cuando somos quebrantados, podemos entender que todo se lo debemos a Él. Que sin Él no somos nada. Que sin Él no respiramos. Que sin Él no lo levantamos. Y por eso es importante que nos sometamos a Dios y resistamos al enemigo. Amén. Y podamos darle gracias al Señor. Que Él nos rescató, que Él nos trajo, que Él nos llamó. De alguna manera u otra. Para perdonarnos y para limpiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que nosotros por la fe en Jesús recibimos el perdón. Dice aquí el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, y escuche, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Amén. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No nos olvidemos, hermano, a veces llegamos al camino del Señor y por cualquier tontería nos apartamos de la comunión con Dios y nos apartamos de la comunión con nuestros hermanos. No nos olvidemos cómo vivíamos, cómo estábamos, a merced del enemigo, atormentados por el enemigo. Cristo nos amó y nos llenó con su amor para que lo comportamos y para que tengamos el amor sin condiciones. Y eso nos va a permitir crecer y desarrollarnos y ser todo lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amor incondicional es lo que Dios quiere que manifestemos. Y eso nos va a permitir ser fiel y ser leal a Dios hasta la muerte, ¿no? Qué palabras medias como complicadas en este tiempo. Alguien fiel y leal, ¿no? En medio de tanta mentira que crece y las infidelidades cada vez más, encontrar a alguien fiel y a alguien leal es como encontrar una aguja en un pajar. Pero el cristiano debería ser fiel y leal a Dios, a su esposa y a su grupo de hermanos que se congrega, al pastor. Debía ser fiel y leal, porque eso marcaría el distintivo de una verdadera y un verdadero cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo mínimo que Jesús dijo, si la justicia de ustedes no fuere mayor que los religiosos de ese tiempo, no entrarán en el reino de los cielos. Ser fiel, ser leal y amarnos con amor fraternal. El amor dice que cubre multitud de pecados. No nos olvidemos que Cristo nos perdonó. Tenemos que hacer lo mismo. Es lo que nos enseña la palabra. No nos olvidemos que todavía nos falta para llegar como Cristo. ¿Por qué cuestionamos el defecto del otro si nos falta todavía a nosotros? Pero eso es algo que tenemos que recordar, que el Señor, la obra que comenzó en nosotros, de cambiarnos hasta llegar a ser como Él, Él la va a completar. ¿Cuántos dicen amén? No nos olvidemos que también vivíamos como vive la gente hoy, ¿no? En la ignorancia, donde están como perdidos en cuanto a los valores y a los conceptos que Dios estableció. Cada vez los valores se van deteriorando en la sociedad, pero el cristiano vive por los valores que Dios estableció para poder tener un hogar en paz, para que nuestros hijos se críen sanos, se críen bien educados, para que sean hombres y mujeres de bien, para que ese matrimonio no sea hasta que el primer problema nos separe, sino que sea hasta que la muerte nos separe. Amén. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Y se obedece la palabra y se ama con amor. El amor que recibimos de Cristo sana, restaura. El amor es el que permanece. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Volvemos de vuelta a Deuteronomios 8. Entonces la palabra 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que ordeno hoy, ¿no? Y dice, no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviere aumente, ¿no? Esto sabía el Señor por qué lo estaba diciendo, y sabe el Señor por qué lo dejó en la palabra. Porque el hombre, el mayor enemigo del hombre, de la mujer, es el orgullo. Somos nosotros mismos. Por eso tenemos que vivir en la búsqueda de Dios, para poder tener el corazón de Cristo, ¿no? Jesucristo tenía relación con Dios y estaba lleno del Espíritu. Y cuando somos llenos del Espíritu entendemos que nada somos sin Dios. Y si Dios hace algo con nosotros, es por misericordia. Amén. Porque Él es el que merece la gloria. Él es a quien debemos seguir. Por eso, hermanos, frente a problemas, frente a situaciones, no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No volvamos atrás, ¿no? Esa canción decía, no quiero volver atrás. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del orgullo. Estábamos peleados hasta con el espejo. Problemas familiares, infidelidades, rencor, odio, envidia, celos. Vivíamos así. Y de ahí nos sacó el Señor para darnos una vida abundante. No nos olvidemos, hermano, no seamos desagradecidos. Tenemos que ser eternamente agradecidos a Dios. Y Dios, mire, hay gente que no llega al contentamiento, el gozo, porque en vez de darle un 100% a Dios, le dan un 20%. ¿Cuántos me entienden esto? De sus habilidades, de sus dones, de su talento, de su tiempo. Migajas. ¿Cuántos comprenden esto? Migajas le damos a Dios. Él nos dio todo. Y ni hablar cuando agarramos una moneda. No, pastor, no puedo, estoy muy ocupado. Y faltan dones activos. Y la iglesia no puede avanzar porque no se desarrollan los cristianos. Siempre están tomando leche. Debiendo ser ya maestros, debiéndose ser personas que abran obras, que ministren, que disipulen, que lleven sanidad, que lleven liberación, que visiten, que tengan grupos pequeños. Estamos siempre tomando la leche porque hay un 20% que le entregamos a Dios y Dios pide todo. ¿Cuántos entienden esto? Y cuando le damos todo, ahí encontramos el propósito. Ahí encontramos el contentamiento. Usted va a ver muchos cristianos frustrados porque van como diciendo, Señor, mirá que hoy voy a ir, así que ponete contento que voy. Hermanos, le debemos todo a Dios. Le debemos todo. A veces hay mucha ingratitud en el pueblo de Dios. Porque si la iglesia trabajara en los labores, tendremos que tener media ciudad ganada. ¿Cuánto entienden esto? Media ciudad ganada. Cristianos haraganes, holgazanes. Y Dios quiere que seamos esforzados y valientes. Gloria a Dios. Y acompáñeme, Proverbio 3. Con esto quiero terminar. No nos olvidemos de la ley de Dios. Amén. No nos olvidemos que la ley de Dios es como la ruta. En la ruta usted tiene una línea blanca donde usted puede ver que cuando llueve, esa línea blanca es la que le permite que no se vaya a la banquina. Amén. Diga conmigo, la palabra de Dios es la línea blanca. Decirle al que está a tu lado, no te vayas a la banquina. Obedece la ley de Dios, porque vas a ser beneficiado. Porque el quebrantar la ley nos trae malas consecuencias. Y ahí dice, y hay pecados que Dios perdona, pero que esa afrenta nunca se olvidará. Tremendo, ¿no? Consecuencias que quedan por el pecado. Dios nos perdona, pero después agarrate las consecuencias. Es así. No nos olvidemos, después lea todo. No olvidemos, dice el capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, tu mente, guarde mis mandamientos. Amén. No nos olvidemos de la ley de Dios.
leamos, estudiemos. Hoy está la Biblia dramatizada. Mientras lavas los platos, pones Mateo 1 y te la va relatando y es muy interesante. Podemos estar haciendo algo y quizás te cuesta leer. Llená la mente de la palabra de Dios, porque esa es la misma palabra que después tenés que compartir con otros. Amén. Fíjese que Dios nos promete largura de días. Amén. ¿Cuántos quieren tener buenos días? Bueno, si obedecemos la ley de Dios, la palabra de Dios, Dios nos va a dar largura de días y nos va a dar también años de vida y paz te aumentará. ¿Cuánta gente está carente de paz? Tiene un buen auto, tiene un buen trabajo, tiene una buena familia, está sano, atlética, pero vive atormentado. Tiene que tomar pastillas para dormir, tiene que ir a terapia, va al psicólogo, al psiquiatra, y el psiquiatra dice, lo voy a mandar a otro psicólogo o otro psiquiatra porque no le encuentro la vuelta, ¿no? Porque el humano hace lo que puede. ¿Cuánto entienden esto? Dios quiere darnos paz. Dice que con misericordia y con la palabra, la verdad, se corrige el pecado. Amén. Corregimos y vamos direccionándonos a vivir esa paz que el Señor nos promete. Amén. Larguras de días y años de paz nos aumentarán. No nos olvidemos de la ley de Dios, porque también dice que vamos a hallar gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Dios te va a abrir puertas. Van a decir, este es respetuoso, viene temprano al trabajo, viene todos los días, que acá en Areco es un milagro, ¿no? Wow, este tipo lo voy a poner de supervisor. Tipo que se conduce así, es medio como encontrar una aguja en un pajar. ¿Y cómo están los muchachos? Llueve, no va al trabajo, hace frío, no va al trabajo. Tiene una tosecita, estamos, hermano, no le digamos los jóvenes de cristal, nosotros a veces estamos de cristal, pero tenemos que ser esforzados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y tenemos que marcar la diferencia con el testimonio, amén. Dice que también enderezará nuestros pasos, enderecerá nuestro caminar, porque llegamos al Señor desordenados. Lío con el matrimonio, plata que no alcanza, gastos por acá, deudas por allá. En vez de la feliz Navidad es una guerra campal. Y Dios empieza a ordenar, a ayudarnos a ordenar nuestra vida desordenada. Y eso va a ser de gozo y de contentamiento. ¿Cuántos dicen amén? Él va a enderezar nuestras veredas. ¿Por qué dice que lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino? La palabra de Dios. Ella te va marcando cómo ordenar el desorden que trajiste. No te preocupes, poco a poco. Decirle a que está a tu lado, no te preocupes. Poco a poco Dios va a ordenar el desorden. ¿Amén? Gloria a Dios. Eso es, hermano, no olvidarnos de la ley de Dios y saber que escuchar la palabra, vivir la palabra, es medicina para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado te envejece los huesos. El pecado hace que Satanás te atormente la mente. Pero cuando le pedís perdón al Señor y te llenás de la presencia de Dios, tenés vida y paz. Y Dios trae el bienestar espiritual, emocional y físico. Y ya voy terminando, ¿no? Medicina para el cuerpo. Dice que Él va a llenar nuestros graneros de abundancia. Amén. Si buscamos a Dios, si aplicamos los principios de la palabra de Dios, Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él va a añadir lo que necesitamos, conforme al corazón, ¿no? Porque a algunas personas, si Dios le da mucho, se pierde. ¿Cuánto entienden esto? No, parece mal el camino del Señor. No, cuando agarran una moneda, más que iglesia, más que palabra. El orgullo y el poder, la adicción al dinero, la adicción a la avaricia, es lo que le lleva a la ruina. Por eso decía la palabra que leíamos en Deuteronomio, no sea que cuando tengas todas esas cosas, se enorgullezca tu corazón y pongas más la confianza en el dinero que en el Señor. Ahí estamos en el horno. Tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Cuánto entienden esto? Ha visto personas multimillonarias que se quedaron en la ruina. Y es importante que demos gloria a Dios siempre. Tengamos poco, tengamos mucho, demos gracias al Señor en todo, porque esa es la voluntad. Teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos.
Nada más que eso, pastor. Sí. Eso es lo que produce en el corazón el gozo. Dice que al hombre le hará feliz la sabiduría de Dios, porque vamos a decidir o vamos a tomar decisiones buenas basado en la sabiduría que viene de Dios. Entonces vamos a tener una vida abundante y con Cristo como nuestro amigo fiel. Amén. Hermanos, mis hermanas, no nos olvidemos de dónde Dios nos rescató. No nos olvidemos que cuando tengamos muchas cosas, lo hemos visto acá y se ve en todas las iglesias. Hermanos que llegaron con una casilla que se le caía a pedazo, hoy tienen su casa, su auto alta gama y tú no lo ves más en la iglesia. En esta iglesia y en toda iglesia donde Cristo, que beneficia a la persona y la quiere beneficiar para toda la vida, cuando tienen un cierto bienestar económico, ya no sirven a Dios, ya no ofrendan, ya no diezman. No, ahora tengo que diezmar mucho, pastor. Antes estaba en la ruina y diezmaba poquito, no me dolía, pero ahora que Dios me bendijo y que tengo un sueldazo, no voy a diezmar ahora. Bueno, nadie le va a poner un revólver, pero ¿entiende cómo es el tema del hombre? Que no se enorgullezca a nuestro corazón. Porque el peligro no está cuando estamos en la necesidad. El peligro está cuando estamos en la abundancia. Cuando la fama viene, cuando el prestigio, cuando el reconocimiento. Siempre tenemos que tener un corazón humilde. Porque nada somos carne. Somos hierba, decía una alabanza. Somos hierba que te alaba, somos barro que te adora. Señor, tú eres todo. Amén. Así que no nos olvidemos de la ley de Dios, no nos olvidemos de tantos beneficios que Dios nos ha dado, hermano. Y cuando usted tenga un problema y tenga una lucha y tenga un problemita con un hermano, resuélvalo en casa, hermano. Maduremos, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Maduremos de una vez. ¿Usted cuando tiene un problema en su casa, cómo lo arregla? ¿Con el vecino o con su familia? Arreglemos en casa los problemas y no nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, amén. Y tengamos siempre en nuestra boca gratitud. Y sirvamos al Señor con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! Al que nos rescató, al que nos salvó, al que nos sanó, al que nos dio vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!